No se puede ser inversionista si no perdiste dinero. Tienes que perder dinero. Lo que pasa es que tienes que perder poco y rápido. Te pueden quitar todo en la vida. Lo único que no te van a poder quitar son los recuerdos. Entonces, dedícate a juntar recuerdos, no juntar cosas. Las industrias crecen cuando los usuarios, los clientes se sofistican también, ¿no? Esto pasa en la gastronomía, por ejemplo. No podríamos tener una gastronomía en evolución si es que no tenemos paladares en evolución. Naturalmente estamos cableados para no pensar y para no cambiar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. En este lugar, en este espacio donde estamos recomenzando este ciclo de conversaciones, hablando siempre de dinero, finanzas personales, inversiones y siempre tratando de sorprenderlos con grandes invitados. Y de verdad, hoy día tenemos a un doctor, a un gran invitado, alguien que le ha dedicado muchos años a la investigación, a ser profesor de la Universidad Diego Portales y que también ha creado una gran comunidad como es Inversapiens, un gran podcast podcast, podemos llamarlo, sí, podcast, de los primeros probablemente de inversiones en Chile. Así que muy bienvenido, Nico Magner está acá acompañándonos. Gracias por la invitación y por la presentación. Me sentí... Voy a grabarla y después la voy a escuchar todos los días cuando me levanto. La voy a poner de alarma despertador. Sí, oye, y partida motivacional. Eso. Claro. Sí. Voy a sacar el reloj de Rocky que tengo y ahora voy a poner el reloj de Sergio ahí. Muchas gracias, Nico, por estar acá. Y bueno, tenemos mucho que conversar. La verdad que estoy muy entusiasmado de esta entrevista. Y partir como a todos desde tus inicios. ¿Cómo partiste? O sea, más bien, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste y cómo llegaste a meterte en el mundo de las finanzas? Partí bien, bueno, yo creo que de chico me gustó mucho la economía. Me sigue gustando mucho la economía. Pero mal asesorado ahí como... tipo cuarto medio, dije, no, hay mucho ingeniero comercial, así que quise innovar y me metí a agronomía. Ah, ya. Yeah. Pero por economía agraria, porque yo decía, mejor ser un economista más específico que... Mira. Y estudié agronomía, pues, terminé sacando ¿En qué universidad? en la Chile. Ah, ya. ¿Sabes Sí. que yo, bueno, somos más o menos contemporáneos de edad? A mí me llamaba la atención en el concurso de la bolsa, que siempre los agrónomos le iban muy bien en el concurso de la bolsa, algo muy freak. No sé, ahora puedo entenderlo quizás. Sí, no, ni idea, no. Imagínate que nosotros, o sea, yo cuando di mi examen de título, la única pregunta que no pude responder es qué era el IPSA. Imagínate lo nada que sabía de... Nada. Sí, pero bueno, ahí me quedé trabajando, me quedé trabajando como profesor de economía. Ya. Pero economía 1, así muy, la típica, como las curvas, Marshalliana y las cosas más teóricas. Y ahí tuve 2 años hasta que me dijeron, lo ha hecho muy bien, pero tiene que hacer su doctorado, ya, urgente. Ya. Así que justo tuve la suerte de que se abrió el doctorado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y fui a probarme, me gustó, me fue bien y ahí me quedé. Estuve 4 años ahí. Y ahí fue cuando, bueno, entré al mundo ya de lleno al mundo de los negocios. Claro. Y en específico en el segundo año te hacen elegir una especialidad y yo elegí finanzas. Perfecto. Así que ahí empecé recién, yo creo que en el año 2000, tiene que haber sido 2009, me acuerdo, sí, en Subprime, me acuerdo que estaba yo en la Subprime, estábamos ahí en la sala. Y ahí empecé recién a descubrir todo el tema. Entonces ahí empecé a descubrir la inversión y que había mucha jerga que yo no entendía y tuve que empezar a entender. Me gustó harto. Pero al final yo resignifico y creo que esa experiencia me hizo bueno explicando las cosas claro. Desde base, sin como la cosmovisión de asumir que todo el mundo tiene el mismo lenguaje. Así que ahí empecé a meterme y después me muevo a la Universidad Finisterra porque quería ir a trabajar en una escuela de negocios. Ya. Y ahí me voy a dirigir el Magíster de Finanzas. Y bueno, y ahí ya empiezo a desarrollarme de pleno. Después aparece la oportunidad de empezar a crear el podcast Inversapiens en el 2019, perdón. Y de ahí después me muevo a la Diego Portales, donde estoy ahora como desde el 2021 ahí. Perfecto. Así que ese es mi... Oye, ¿y qué te motivó a armar un podcast de inversiones?
varias cosas. Yo siempre pensé mucho en lo digital. Desde que empecé a hacer clases, una de las cosas que a mí me daba vuelta era, yo era profe como de Excel, enseñaba finanzas y economía, pero con mucho Excel. Y entonces, uno de mis grandes dolores era que los alumnos no estaban más preocupados del Excel que de las finanzas. Ya. Así que empecé a grabar las clases, me las ingenié y empecé a grabar las clases. Esto estoy hablando de 2013. Perfecto. Y lo que hacía era que instalaba un software pirata, me acuerdo, en el computador de la universidad, y nadie me pillara, que era un software que grababa pantalla y que capturaba mi voz. Y después de eso sacaba el video y yo les decía a los alumnos que se lo iba a dejar, se lo iba a mandar. En esa época no habían plataformas. Claro. Así que después apareció Facebook y empezaron a aparecer estos grupos privados que tú podías subir videos. Entonces empecé ahí a subir material y tenía harto material de ese tipo. Era práctico. Y después, en todo este viaje, llegaron los podcasts. Yo creo que a Chile empezaron a llegar los primeros podcasts en español como 2016 y empecé a escuchar. Y siempre me ha gustado mucho el podcast. Me gusta salir a caminar y escuchar. Así que ahí quedé con yo decía, qué rico tener un podcast. Así que ahí me compré un curso de podcasting de un gran amigo de Oscar Feito, que tenía un podcast que lo dejó grabar, pero era muy bueno, se llamaba la Academia de Marketing Online. Y ahí empecé a entender por los micrófonos, Claro, Spotify, todo técnica claro. detrás. Y ahí justo se cruzan, en mi vida se cruza un amigo que es Patricio Crespo, que él es muy hábil en inversión inmobiliaria. Y empezamos a conversar y yo le dije, oye, hagamos un curso de inversión inmobiliaria, pero hagámoslo así como medio, o sea, vendámoslo digital, pero lo hacemos en un hotel. Estábamos hablando de año 2000, debe haber sido esto, 2016, algo así, 17. Ya. Así que ahí empezamos a hacer los primeros live por Facebook. Me acuerdo que nos juntábamos en un lugar y grabábamos. Increíble. Y nos fue, siempre yo digo lo mismo, todo el mundo sabe, nos fue muy mal. Vendimos solamente un curso, wow. Así que el resto invitamos a puros amigos. Ya. Y el único que compró fue Carlos Escándar, que es mi socio del podcast. Ah, ok, ya. Y ahí quedó el vínculo. Y entonces Carlos, que es muy busquilla, le gusta. Él fue mi alumno por eso compró el curso, porque fue mi alumno en civil en la Adolfo Ibáñez. Yo hacía clase ahí. Y ahí muy busquilla él me preguntaba cómo lo hacía en la práctica, cómo lo podía hacer en la práctica. O sea, yo aproveché y le dije, oye, ¿sabéis que mira, estas conversaciones están súper buenas? Grabémosla y lancemos un podcast. Así que se atrevió. Llamé a un colega que yo tenía. Yo en esa época era director del MBA en la Finisterra. Así que llamé a un colega que era el profesor de storytelling. Ya. Un Sergio Liberona. Y que era un teatrero, así literal, dedicado al teatro y muñeco, pero muy creativo. Así que me dijo, ya, pero ¿qué querís del podcast? Y yo siempre con mi onda media conductual le decía, mira, yo siento que somos como unos energúmenos, como unos cromañones en un mundo moderno y tenemos que relacionarnos con el dinero, pero no tenemos la genética para relacionarnos con el dinero. Somos toscos, estamos mal diseñados para tomar decisiones con el dinero. Uh-huh. Y justo estaba leyendo el libro de Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval. Perfecto. Entonces le dije, somos como unos, estos como sapiens, homo sapiens, en un mundo financiero. Entonces ahí empezamos a ver y me dijo me dijo, estábamos comiendo, almorzando, y me dijo, Inver Sapiens. Bueno, tremendo nombre. Sí. Así que ahí cada que venía por el libro. Le di las gracias y llamé a Carlos y le dije, Carlos, este es el nombre, Inver Sapiens. Así que ahí empezamos. Los primeros episodios son divertidos porque se notan los micrófonos malos. Claro. De repente nos juntábamos en una estación de servicio a grabar porque todavía no explotaba la ubicuidad que hay hoy día. No. Claro, uno cuando parte algo no es tan consciente del impacto que puede tener, entonces uno es más relajado de cierta manera porque no hay exigencia, pero naturalmente... Antes los podcasts eran sin video, entonces además era grabar audio.
Claro, y yo siempre he tenido tal vez una de las cosas que más me ha servido en la vida es pensar que mejor hecho que perfecto. Entonces nunca he sido muy cuidadoso. Así que de repente un micrófono medio fallaba, teníamos un puro micrófono, me acuerdo, entonces nos íbamos así como compartiendo el micrófono. Y ya yo le decía a Carlos es mucho más perfeccionista, entonces me decía, profe, este capítulo no quedó bueno, no se escucha bien, grabémoslo de nuevo o no lo publiquemos. Yo soy más de la idea no publica nomás, si al final es el contenido. Sí. Sí. Está bien, Somos más o menos de la misma raza. Sí, así que ahí empezamos ya y ahí viene la evolución, entonces empezamos a sofisticarnos, a tratar de hacerlo un poco mejor, a investigar, a averiguar, a formarnos, y ahí viene la pandemia, y la pandemia ya nos aceleró el proyecto, porque ahora ya estábamos en una posición de ventaja, porque todo el mundo estaba en las casas y quería seguir sintiendo que seguía una vida normal. Entonces empezamos a apoyarnos en ese propósito, en ayudar, como lo hacíamos en la universidad, en ser un espacio en donde la gente pudiese vivir un poco más la normalidad. Muy inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Una historia muy bonita. Las universidades de Inglaterra fueron las únicas instituciones que no cerraron. Y el único propósito es que es el único espacio en donde podemos hacer que la gente se abstraiga de la realidad que está viviendo. Perfecto. Así que nos quedamos ahí y empezamos ya con el tema de, a grabar a distancia, y después empezamos con el tema de los entrenamientos, y ahí, ya se empezó todo a sofisticar y ya empezamos ya con el tema más técnico, y ahora súper bien, motivado. El podcast ya hoy día ya es un proyecto más grande, y además me queda muy cómodo porque yo sigo siendo profesor de la universidad, muy contento en la universidad, son cosas que se complementan. ¿Nunca he tenido problemas? No, nada, cero. Ya, ¿nadie te ha puesto problemas? Ya. No, al contrario, se complementan mucho. Yo ahora soy director de un magíster, así que muchas personas que llegan al magíster llegan de mi comunidad. Claro, exacto. Y mucha gente también que está en mi comunidad tiene la confianza de que igual está como en manos de una persona que está haciendo clases en la universidad, y que es normal, común y corriente, pero... Así que... Sí, de hecho, cuando vino Aswad Damodaran, él hablaba de eso, de que él todo lo transmitía a través de su canal de YouTube, y él como que ponía las condiciones a la universidad, o sea, que la universidad no tenía nada que decirle al respecto. Y de hecho una historia que la universidad lo tonteó y dijo, ya pues échame entonces. Sí, no, yo no soy Damodaran, y no creo que llegue a... Pero un saludo a mi jefe ahí, Mauricio Villena, extraordinario, Mauricio Villena, un decano, pero... No, pero al final, hoy día, en estos tiempos, la marca personal y cómo uno genera confianza, cómo uno se relaciona con el entorno, en definitiva, es súper valioso. Antes era todo como súper escondido, todo como que uno no sabía qué pasaba. En realidad, al final, la ventaja de la universidad es que te pone nota y te certifica que tú llegas a algo, pero hoy día los conocimientos están disponibles para todo. Sí, pues hasta el concepto, no sé si recuerdan de la niña esta que se ponía en la casa de vidrio, ¿se acuerdan? Sí. Que fue muy famoso. A mí tiene todo que ver tiene todo. En finanzas hay un concepto que se llama la asimetría de información. Uh-huh. O sea, mientras más asimetrías de información existan, más complejo es progresar, es desarrollarse. Si ambas partes sospechan de que una tiene más información que otra, siempre la negociación va a ser más difícil. Uh-huh. Por ejemplo, si es que tú vas a vender un auto usado y tu auto está bueno, realmente bueno, nunca se ha chocado, le ha hecho las mantenciones, el auto de la familia, o sea, realmente tú sabes que es bueno. Es injusto que venga otra persona y te diga, no sé, que yo te voy a pagar menos, porque no sé. Entonces tú le vas a decir, oye, pero es que yo te estoy diciendo que está bien. Sí, pero es que no basta que me digas. Bonita tus palabras, pero... Claro, no es personal, pero obviamente no basta que... Entonces, yo siempre he pensado en que mientras mejor trabajemos las asimetrías de información, más fácil es hacer prosperar algo. Entonces, me parece bien que la gente sepa que yo soy profesor y que fuera de la universidad haga esto. Incluso hemos estado compartiendo con gente de la comunidad en mi casa, me conocen en lo personal. Tengo algo que hago con ellos que es secreto, que solamente ellos saben, que les publico
un podcast mientras saco. Yo tengo perritos salchichas, soy amante de los perros salchichas. Entonces salgo a caminar con las perras, casi siempre me gusta mucho salir a caminar. Entonces se me ocurrió también grabar un podcast así como mientras camino, claro, les converso. Claro. Entonces yo creo en la transparencia. Un poco el capítulo que grabé en el podcast hace poco, que con Carlos hablamos sobre qué estamos haciendo cada uno con nuestro dinero, va en esa línea. Yo creo que hay que empujar la transparencia porque es la única manera que como sociedad podamos seguir desarrollándonos. A pesar de que en el corto plazo se puede ver un negocio pequeño en ocultar, al final en el mediano y largo plazo siempre esas barreras van a acotar el crecimiento. La desconfianza creo que llevándolo a la agronomía, la desconfianza es como tú tenías una planta que va creciendo, pero la desconfianza es tu maceta, el receptáculo, el sustrato. Entonces, mientras más desconfianza tengas, la maceta es más pequeña, entonces la planta igual va a crecer, probablemente igual va a estar viva, pero no va a poder seguir creciendo porque va a estar siempre restringida en la desconfianza. Y hoy día que el mundo está más polarizado, más todavía, creo yo. Sí. Bueno, vamos a llegar a la parte de tus inversiones, no para que cuente el capítulo, que está muy bien explicado, así que invitados a que escuchen Inversapiens y vean esos capítulos de las inversiones personales, porque nosotros siempre preguntamos las buenas y las malas inversiones, así que ahí te vamos a preguntar más ratito alguna de ellas. Pero metiéndonos en algo que me parece súper interesante y es muy atingente al podcast. Nosotros el podcast le pusimos el nombre que le pusimos, Mente Inversionista, porque creemos que es todo la psicología del inversionista en sus decisiones. Y tú te has dedicado, de hecho, a investigar, a escribir papers relacionados con todo el mundo de las finanzas conductuales. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto de las finanzas conductuales, así como para abrir el tema ampliamente de lo que implica esto en las decisiones de las personas. Nosotros como seres humanos somos animales en realidad, ¿ya? Como animales, como cualquier especie animal, siempre vamos a estar afectos al problema de la asignación de los recursos y la escasez. Y lo mismo pasa con un león en la sabana, con un oso polar en el Ártico. Todas las especies estamos sujetas a un ecosistema con recursos escasos. Y por lo tanto tenemos que tomar decisiones de cómo asignamos esos recursos. O sea, cuánta comida nos comemos ahora, cuánto guardamos, cómo usamos nuestro tiempo, etc. ¿Ya? Pero en el mundo moderno que hemos construido a lo largo del tiempo, estos recursos siguen siendo escasos, pero todo se ha transformado en un intercambio. Y la moneda de intercambio es el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos construido un mundo con recursos escasos, pero que es muy dependiente de las probabilidades. O sea, hay un riesgo detrás. Hay una situación de potencial pérdida. No era antes, que uno podría pensar el mundo en muchas formas era muy complejo, ¿cierto? Porque antes te podías morir de hambre. Hoy día no, pero sin embargo es más complejo porque hoy día puedes poner tu dinero pensando en que lo vas a retirar mañana un mayor monto y con eso vas a poder comprar comida mañana, pero puede pasar que justo el sistema hace que el mercado caiga y pierdas dinero. Entonces, estamos sujetos hoy día a no solamente tomar decisiones frente a la escasez, sino que además frente a la potencial pérdida. O sea, son decisiones riesgosas. Y cuando le agregamos eso, entonces nos empezamos a dar cuenta que nuestra cabeza no está evolucionada para eso. Porque nuestra cabeza tiene una naturaleza animal. Es verdad, los mercados financieros existen hace 600 años, es harto tiempo, pero si contamos los 40.000 años que tiene la humanidad, en realidad es muy poco tiempo. Todavía no hemos alcanzado. Y potencialmente mis nietos y los nietos de mis nietos, tal vez recién ahí vayan a empezar a tener un poquito de cables para poder hacerse cargo de este nuevo ecosistema. O sea, para adaptarse biológicamente a este nuevo ecosistema. O sea, como no estamos adaptados biológicamente, nos tratamos de adaptar racionalmente. Tratamos de educarnos, tratamos de entenderlo. Y desde la razón entendemos lo que hay que hacer frente a lo que está ocurriendo. Sin embargo, no podemos descuidar de que no solamente nuestra razón gobierna nuestras decisiones, sino que también nuestra emoción gobierna nuestras decisiones. Es más, hay evidencia científica por todos lados que dice que nuestra primera decisión siempre es desde la emoción y después ocupamos la razón para justificarla.
Entonces, si la razón justifica la decisión, probablemente la volvamos a tomar mañana. Si no la justifica, entonces tal vez vamos a tener un sentimiento de pérdida que haga que evite volver a tomar esa decisión en el futuro. Hasta que, por supuesto, se nos olvida, porque además tenemos memoria de corto plazo. Y nos volvemos a caer, ¿cierto? Claro. Entonces, lo mismo ocurre con el dinero. Y esto lo empezaron a encontrar unos psicólogos en los años 70, 60. Empezaron a investigar, Kahneman, Tversky. Empezaron a dedicarse a esto. Dijeron, oye, somos psicólogos, nos dedicamos a escribir sobre la naturaleza de la mente, cómo funciona, cómo toma decisiones. Y resulta que hay un súper buen laboratorio, oportunidad para investigar, que es la cabeza frente a la posibilidad de perder. Y ahí empezaron sus primeras investigaciones y empezaron a descubrir cómo la cabeza funciona frente a la probabilidad de perder. Entonces empezaron a encontrar todo este tema de la arquitectura cognitiva, ¿cierto? Que tenemos un cerebro rápido, automático, y un cerebro racional y lento. Empezaron a encontrar la teoría de la perspectiva, ¿cierto? Que nuestra mente funciona distinta si es que pierde versus si es que gana. Que tenemos una aversión desmedida a perder, estas cosas psicológicas. Y empezaron a ir con sus papers a los congresos de los economistas. Y los economistas le decían, no, sabes que no tenemos un track, una sala para esto. Así que muchas gracias, no. Y siguieron hasta que ya más o menos los años, a finales de los 70, 80, empezaron a entrar ya en los congresos. Bueno, y el año 2000 se gana el premio Nobel el profesor Kahneman. Y es el primer psicólogo en ganarse un Nobel de Economía. Entonces ahí ya se empieza a abrir un área fuerte, tanto de la psicología como de la economía, y empiezan como a confluir en esta economía conductual. Pero todavía el mercado seguía, no había gente que tomara esta herramienta y explicara las anomalías del mercado de capitales. Y ahí, como en el año 2005, 2006, empiezan a aparecer los primeros pensadores. El profesor Schiller es uno de los fundadores de esto, que dice, mira, esto que descubrieron acá en la naturaleza de la mente, si tú lo agregas, puedes entender las exuberancias financieras. ¿Ya? Él habla de animal spirit, de espíritu animal que vive en las bolsas. Y entonces empezó a explicar mejor que otros modelos de KPM, de flujo de caja esperado, descontado, con tasas de descuento y todas estas cosas que yo las enseñé muchos años en Excel, si no pasa nada, pero llegaba ahí a un punto, llegaba ahí a un valor y era como que, oye, pero mira, yo llego a este valor y el mercado anda en cualquier lado. Anda en cualquier lado. Y entonces empezó a desarrollarse esta área de las finanzas conductuales y hoy día ya es un campo. Otra vez mostraron una clase que hice, si tú en Web of Science, que es donde tú buscas los artículos científicos, buscas por Behavioral Finance, finanzas conductuales, te vas a encontrar que hay muy pocos trabajos en la década del 2000 al 2010, hay mucho más trabajo en el 2010-2020, ya estamos hablando de una media de 300 papers por año, y ya en esta década estamos sobre los 500-600 papers por año. Wow. O sea, claramente se ha consolidado como un área y se ocupa mucho. De hecho, una de las cosas que cuando uno habla de trading, de análisis técnico, en realidad está hablando de psicología. Esa es como la otra iglesia. Yo siempre me río, en clase también digo, estas son como dos iglesias. Sí. La iglesia de los value investors, que dicen, no, los fundamentales mandan, al final lo que importa es la capacidad de la empresa a crear dinero, etc. Y después están los traders que dicen, no, a mí lo que importa es el precio y la formación y las huellas, y etcétera, etcétera. Entonces, el finanzas conductuales está más posicionado en esa iglesia y dice, claro, como los mercados son emocionales, como las personas siempre funcionamos con un sistema de decisión rápida, lo que hacemos es que tendemos a reconocer patrones en los gráficos y tratar y creemos que esos patrones se van a replicar en el futuro. Y es como una profecía autocumplida, porque mientras más se use eso en el mercado, más decisiones se toman en función de esa herramienta y por lo tanto, por ende pasa. Exactamente. Entonces, por eso el técnico necesita justamente que existan muchos actores haciendo lo mismo. Exactamente. Mercado líquido, más que eficiente. Más que claro, sí, exactamente. Más profundo, más líquido. Exacto. Claro. Entonces,
ese es el argumento. Así que, y eso es lo que a mí me gusta. Me gusta en el año 2021, 22, algo así. Estaba con una crisis de paternidad, porque las cargas, le digo yo a mi hijo, porque mis cargas, de la gente me odia, me gusta que la gente me odie. No, yo los quiero un montón, saludar a los niños ahí. Pero yo le digo a las cargas porque es una manera de quererlos, pero hasta ahí nomás. No me podía relacionar con ellos, porque imagínate, yo venía de la agronomía, de las matemáticas, de las finanzas, súper profesor de la universidad, súper racional, pese a que, o trataba de ser racional, pese a que ya estaba investigando harto de temas conductuales, claro. No lo aplicaba a mi vida. Era como que cerraba el negocio de la universidad y como ya no... Es como que tenía una tienda de gaffiter, tenía una tienda con todo, cerráis la tienda, llegáis a la casa, falta una llave y decís, no, llamemos un gaffiter. Yo soy gaffiter, pero cuando me pagan, claro, soy gaffiter, si no, no soy gaffiter. Entonces, ahí una colega me dijo, oye, ¿sabes qué? Tenía harto potencial, pero muy rudimentario en temas más emocionales y más psicológicos, y ahí me fui a hacer el diplomado de liderazgo y la certificación de coaching en la Adolfo. Perfecto. Y ahí ya como que me terminé de completar, y entonces ahí ya empecé a entender mucho mejor la parte técnica de los mercados, pero ya también mucho más la parte psicológica, cómo funcionamos y el mundo de las emociones. Y, bueno, me sirvió mucho para salir de la crisis con los niños, ya me pude conectar, que lo que yo andaba buscando, pero también lo empecé a ocupar como en mi trabajo de profesor y de inversionista. Así que ahí voy mezclando un poco como rol coach, ocupando las herramientas que existen para poder tomar mejores decisiones y tratar y entender de que siempre la primera decisión va a ser una decisión emocional. Entonces hay cosas que se pueden organizar en tu espacio para tratar de que esa decisión esté contenida. O sea, que te vas a equivocar, pero trata de que ese error no te bote de espalda. Claro. Y ya para que después la segunda decisión o después de que pase un tiempo, ya vas a poder tomar decisión un poco más racional, y entonces te vas como protegiendo de esa naturaleza. Más que negarla, más que enseñar a ser racional, claro. Soy más de la idea de que no te preocupes, somos todos irracionales. No hay nada. Lo que pasa es que primero tienes que experimentar el error para que tu cabeza... Esto es como andar en bicicleta. Si andáis en bicicleta, andáis en el sistema 1 que hablaba el profesor Kahneman. Este sistema rápido, automático. Nadie anda en bicicleta pensando en que tiene que pedalear. Excepto cuando eres niño y aprendí. Excepto cuando estás aprendiendo. Pero vea, cuando estás andando en bicicleta, ¿no? o en auto. En auto tú no estás pensando estoy andando en auto. Es todo automático, ¿no? Nadie está pensando en... Ya. Me acuerdo que en el libro decía suma 1 más 1. Dos, claro. 1500 por 2000. Empezáis... Claro. Ahí ya estás ocupando tu lado. Entonces, el tema es que de repente vais en la bicicleta o en el auto y chocáis. O te chocan. Y ahí es donde esa pérdida, que puede ser obviamente pérdida física, o puede ser pérdida material, o puede ser incluso pérdida de la sensación de seguridad, que también es una pérdida, hace que el sistema se golpee tan fuerte, como estamos naturalmente cableados para evitar esa pérdida, que una pérdida hace que el cerebro se mueva lo suficiente como para conectarlo al sistema 2. Y esa sensación de que tú te parás así después de que te caíste en la bicicleta y estás así como... Pero estás concentrado. Y te subes a la bicicleta y ya todo es racional, todo estáis mirando, sientes la bicicleta. Incluso hay gente que el trauma es tan severo que ni siquiera... Es tanta la racionalidad que no se puede volver a subir una bicicleta. Tiene que ir a terapia para volver a subirse una bicicleta. Eso es cuando la pérdida es tan grande, percibida es tan grande, que el cerebro se conecta y se queda conectado en este sistema racional. Entonces la cabeza racional te dice no te subas a la bicicleta. Y por eso se generan los miedos, los cuadros de miedo, estas fobias, ¿ya? Entonces, pero si fue un alert, ya algo no tan grave, te subes a la bicicleta y
vas conectado con el sistema 2. Y de ahí se te olvida. Hasta que se te olvidó y otra vez te olvidas en piloto automático. Entonces, lo mismo pasa con las inversiones. Las personas al principio lo piensan, preguntan, prueban, lo hacen bien racional o lo tratan de hacer lo más racional posible, lo hacen, se acostumbran y se les suelta la mano y de repente, ¡pum!, se caen. Si la idea ahí es ayudarlos a que esa caída sea una caída en bicicleta que es necesaria para aprender a andar en bicicleta. No se puede ser inversionista si no perdiste dinero. Tienes que perder dinero. Lo que pasa es que tienes que perder poco y rápido para que eso sea un input para tu capacidad de tomar decisiones. Lo que no puede pasar es que esas pérdidas sean lentas. O sea, esta cuestión de mantener, no, es que yo soy de largo plazo, entonces, oye, pero venís perdiendo 90%. Sí, no, es que esto... A 5 años. Esto es para los nietos. Para los nietos. No, yo soy más... Oye, estás perdiendo y si estás perdiendo te va a hacer mal. Una pérdida no solamente mal para tu patrimonio, sino que va a ser malo para tu psicología y tu, como dicen ustedes, mente inversionista. Le hace mal a la mente criarse entre puras pérdidas. A la mente le hace bien perder, pero perder rápido y poco. Acotar la pérdida. Entonces ahí es donde entra el rol de formador y de entrenador para ir ayudando a las personas. Esto es como ir al gimnasio, ayudando a las personas a que tomen decisiones, pero al final ellas tienen que tomar sus decisiones, ellas tienen que levantar sus pesos, ellas tienen que entender, tienen que sentir hasta qué peso pueden llegar, en este caso cuánto pueden invertir o hasta qué activo pueden llegar, en este caso sería qué ejercicios pueden hacer. Si yo recién voy Claro, si yo voy al gimnasio por primera vez, mal sería llegar a tratar de hacer una barra o estos más que lap, así que no tiene sentido, no lo vas a poder hacer. No te vayas a poner a hacer levantar 100 kilos. No lo vayas a poder hacer, ni tampoco tal vez un ejercicio que puedes hacer, pero con un peso demasiado alto. Pero también tiene que haber un peso que sea respetable. Tampoco puede ser estas cuentas demo, creo que son una trampa, o esto de poner como poco dinero que no te importe. O sea, tiene que ser un monto de dinero que te importe, pero no tiene que ser tanto como para que no te deje dormir tranquilo. Ese es como el... No, o sea, yo me acuerdo, ese es como el... Me acuerdo también los millones de libros que hay, que no te quite el 100% del sueño, pero que estés atento. Claro. Entonces, y eso, como el gimnasio, se va desarrollando. No es... hay una carga genética y una carga familiar. Obviamente que las personas que vienen de familias que están constituidas por personas que están relacionadas con las inversiones de mercado de capitales van a ser personas que están más acostumbradas. Claro. Es como crecer en una casa en donde hay peso, en donde hay barras para levantar, en donde hay alguien que hace gimnasio. Entonces, un niño que crece en esa casa, naturalmente, va a tener más condiciones que otro que no. Pero está también demostrado científicamente de que el porcentaje genético es muy pequeño, solamente un 10 o un 15% determina tu conducta. Después viene un porcentaje muy alto de tu entorno, que es el que más determina tu conducta. Y después hay un pequeño porcentaje que tiene que ver con tu condición actual y de cuánto tú te sobrepongas a tu conducta actual. Y eso se llama aprendizaje. Entonces ahí es donde hay gente que está más enfocada, o sea, que está más sensible al aprendizaje, que está buscando, que está formando. Que esa torta es más importante. Que paga por aprender, que está de repente un día sábado en la noche conectado en una clase, o un día viernes en la noche, está más conectado, se está tratando de sobreponer a su condición actual. Y también hay otras personas que no. O también pasa que eso, tal vez hay momentos en la vida que estamos más sensibles al aprendizaje y otras veces no queremos aprender, estamos bien como estamos y ya está. También puede pasar. Ese es el tema. Fernando, ¿alguna pregunta? Hartas, pero iba a preguntar algo, lo tenía ahí en la... No. Bueno,
profundizando en esto que has estado investigando, en esta psicología o finanzas conductuales, ¿qué has podido descubrir de cierta manera? ¿Qué cosas te ha llamado la atención en la práctica, digamos, para aterrizarlo en lo más práctico, de todo estos estudios y todo esto que habla Kahneman y todos los grandes precursores de esta corriente en Chile, por ejemplo? Yo entiendo que ustedes han hecho estudios y han visto cosas que de repente pueden ser llamativas y que uno pueda descubrir a partir de estos comportamientos. Una de las cosas que más cuesta es tratar de buscar la parte práctica de estas cosas, de estos papers. Cuesta mucho. Pero forzando y ya con más retrospectiva, una de las cosas que empezamos a trabajar, como en el 2014, por ahí está publicado, 14, 15, por ahí, empezamos a trabajar con los fondos mutuos en Chile. Entonces ahí aprendimos que eran muy caros. No solamente eran muy caros, sino que además eran muy caros respecto a la industria de fondos mutuos internacional. A corregirte, no eran, son. Sí, eso. Son, sí, siguen siendo. Pero han bajado harto igual. Sí, han bajado harto. Pero en esa época nos hablaba de ETF, el mercado era un mercado todavía Chile es un mercado bien cerrado. Pero en esa época lo era mucho más. Pero ahí aprendimos que eran muy caros y aprendimos también de que eran muy caros respecto a lo que ofrecían. Entonces encontramos, por ejemplo, que había mucho herding, que se llama mucho como comportamiento de manada. O sea que los tipos, no literalmente, no se puede con confianza estadística decir se copiaban las carteras, pero sí había un porcentaje grande de traslape. ¿Ya? De hecho, tuvimos hace un tiempo un invitado que justo hablamos de eso, que la tendencia de los fondos, especialmente accionarios, era no copiarse, volviendo a esa, pero seguir un benchmark y no moverse mucho de eso y estar ahí. Por ende, casi todos los fondos mutuos eran iguales en sus diferentes categorías. Claro. Era una filosofía muy Chile. Claro. Porque, por ejemplo, lo comparaba con Brasil y otros lados que no es esa la lógica de la inversión. Claro, pero el comportamiento de manada existen, yo creo que es de más naturaleza humana, existe en otros países también, no es solo de la industria. Lo que pasa es que además la industria tiene incentivo como para hacerlo, ¿ya? Y además el gran incentivo es que se enfrenta a un cliente poco formado, poco informado. Entonces también las industrias crecen cuando los usuarios, los clientes se sofistican también. ¿No? Esto pasa en la gastronomía, por ejemplo. No podríamos tener una gastronomía en evolución si es que no tenemos paladares en evolución. Descubrimos también, por ejemplo, que al momento de medir el turnover, que se llama, que es la rotación de las carteras, había mucha rotación que venía de variable de asimetrías de información. O sea, trataban como de señalizarle al cliente como al final eres un commodity, porque tienes básicamente la misma cartera. Lo que vas a tratar de hacer es tratar de mostrarle a tu cliente que estás estás como encargándote de. Entonces hay excesos de rotación y hay harta evidencia que muestra que el exceso de rotación, el exceso de trading en el fondo te come la rentabilidad, ¿cierto? Encontramos que en momentos de excesos de mercado, de extremos de mercado, también habían movimientos excesivos. Entonces ahí entra el tema conductual. O sea, ahí empezamos a aprender de que la industria local lo hicimos, y esto pasa igual en todas las industrias. O sea, de hecho está reportado en las revisiones bibliográficas, evidencia que también pasa en otros países, no es solamente chileno. Y bueno, entonces ahí yo creo que ahí fue cuando una cosa práctica que ahora, gracias a la pregunta que me hace, en retrospectiva, ahí tal vez por eso me enamoré tanto de los ETF. Yo fui uno de los primeros que empecé en las salas de clase a enseñar ETF. Yo me acuerdo que enseñaba ETF, o sea, ha sido 2013, 2012 que yo ya andaba hablando de ETF y hablaba de replicar la industria, los índices, los mercados, y que eran todo lo que también diversificado, que la comisión es baja. Solo que en esa época era muy difícil comprar. Era difícil en comprar. Renta 4 los tenía. Sí, Renta 4 fue uno de los primeros que tuvo. Sí. Pero caro. Claro. Pero bueno, era lo que había en esa época. Y ya,
claro, y ahora, por eso te digo, en retrospectiva hoy día, al Nico Magner de hoy día, que yo creo que los ETF son la herramienta más poderosa para manejar inversiones que existe hoy. Sí. Y de hecho, tan así que el 2022 la industria global de ETF sobrepasa en capital administrado a la industria global de fondos mutuos, 2022. O sea, ya le perdí la vista, ya no es interesante ver, porque seguro que ya el 2025 y ahora con todo el tema de las cripto, fíjate que Claro, el ETF de Bitcoin sí, pues el ETF de el Bitcoin. otro día te había contado, creo que el 8º ETF más importante de BlackRock. Lo mismo te iba a decir. El 9º es monto administrado de BlackRock, que tiene como Que tiene 6 meses, ¿no? Una cuestión sí, así. sí. Entonces, yo creo que los fondos mutuos están hoy día en un... Ahora, todas las industrias estamos en un problema. La universidad yo creo que también estamos en un problema. Sí, de hecho, buen punto, porque tú siendo profesor hoy día, en esta dualidad de hacer contenido y educar a la gente gratuitamente, podcast, nosotros lo mismo, un podcast en YouTube, hoy día uno puede acercarse a todo este contenido de educación muy valioso, pagando cero. ¿Y cómo estáis viendo tú en la interna de la universidad este desafío que hoy día, cómo está cambiando el mundo, de que probablemente haya menos potenciales clientes en el tiempo? Sí, pues yo creo que va a haber un... Yo siempre he pensado, hace años, que pienso que va a haber un... En España pasó que hubo primero una expansión fuerte universitaria y después hubo una contracción que dejó a pocos players de pie. Uh-huh. Yo creo que todavía eso no ha pasado en Chile, pero no estamos en una industria que se expande. Uh-huh. No es que uno diga en 10 años más voy a hacer el doble. No estamos en una industria que, claro, que se expande. Ahora, eso, bueno, es un desafío de la universidad. Me imagino que también ese desafío, siempre hay un desafío a nivel de célula, ¿cierto? De profesor, que cada profesor tiene que intentar adaptarse lo mejor posible. Uh-huh. Hoy día hay desafíos con la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que cuando yo estudié agronomía, tenía un profesor de estadística que nos decía en la sala de clase que si teníamos dudas, que le expusiéramos las dudas. Entonces todos se quedan callados, la típica, que todos callados con dudas, pero a vergüenza. Entonces decía el profesor Mora, yo también me acuerdo de él, y decía ya, entonces como no hay duda, nos vemos en la próxima clase, y si tienen duda, me las dan en la próxima clase. Y si llegasen a tener una duda muy importante, lo que pueden hacer es, la escriben en un papel y me la tiran debajo de la puerta. Esa era su forma de enseñarnos a que al final los problemas se tenían que ir a resolver en la biblioteca. Y así nos entrenaron. Y después llegó Google y fue como, wow, Google. Pero era trampa, sí. Era hacer trampa. Claro. Era trampa ir a Google a sacar la información. A sacar la información porque está saltando de la biblioteca. Porque había que ir a la biblioteca. Sí. Hay que leerse el libro, ¿no? Hay que leer. Entonces hoy día Google es como, al contrario, Google es como la iglesia. Si vaya a ChatGPT a hacer trampa. Pero yo creo que se adoptó rápidamente el tener que convivir con ChatGPT, porque es como, no hay vuelta atrás. O sea, por supuesto que no hay vuelta atrás. De hecho, eso quizás lo estáis diciendo porque eres un usuario de uso. No sé si el 90% de la gente piensa así. No, pero yo creo que la universidad lo ha adoptado rápido. Yo creo que no sé, rápido. Estoy preguntando. O sea, siempre va a haber, digamos, diferencia por universidad y diferencia por carrera también. Sí. Yo estoy en una universidad grande, en una facultad de negocio, entonces siempre somos más early adapter que otras partes. No. Pero aún así, todavía hay resistencia. ¿Ya? Y es porque ChatGPT viene a reemplazar a los profesores. Uh-huh. Algo que Google no lograba todavía hacer. Uh-huh. Lo hacía de manera imperfecta. Google alcanzó a reemplazar a los libros de los bibliotecarios y a las bibliotecas. Pero no lograba reemplazar al que se leía los libros y los explicaba. Pero hoy día ChatGPT reemplaza. Tú ChatGPT o sea, yo lo hago con el más grande que compite en las Olimpiadas Matemáticas, que es muy ñoño, yo no sé de dónde salió tan ñoño, que él compite en sus Olimpiadas de Matemáticas y les pasa unas guías y se cabecea con las guías y las resuelve y todo el tema. Son guías difíciles, yo las veo pero le saco una foto, se la mando a ChatGPT y ChatGPT te dice si está bien o mal lo que hizo y si está mal te explica por qué y te da el desarrollo
y después le podéis pedir, dame 10 guías iguales a esta y... Es la sofisticación de Wolfram Alpha en su minuto. No sé si lo usaron alguna vez. Entonces como que si está la herramienta, ocúpala. O sea, Claro. si vais a construir una casa, pero en tu aldea la gente construye casas con clavos, pero con piedras, porque así se usa, ¿no? Porque así se quedan bien las casas, porque mi abuelo ocupó piedra y le pegaba con la piedra el clavo y así todas las casas, tú naciste en una casa. Pero llega otra persona y te dice, pero mira, aquí tenéis un martillo y el martillo hace la pega 3 veces más rápido. Ocupa el martillo. ¿No? Entonces, y un poco esta Pero ahí, mentalidad de psicológicamente trader. hablando así, ¿Mm? el humano es lento para adaptarse. Es porque volvemos a la naturaleza. Lo que ocurre es que nosotros, como queremos evitar la pérdida, nosotros no vamos a salir de la zona de confort, salvo que nos empuje. El famoso Natch que hablan los gringos. Entonces, nosotros ya llegamos a una posición que se llama en muchas partes se denomina la zona de confort. Ya que es muy parecido a esta película de monito de los Groot. ¿No? Esa de los cavernícolas que vivían adentro de la cueva y que no quería salir, y la niñita quería salir de la cueva, quería explorar, y él lo único que quería era tener su rutina de encerrarse en la cueva y estar todo ahí. Entonces, naturalmente estamos cableados para no pensar y para no cambiar, porque cambiar involucra pensar. ¿Y por qué estamos cableados para no pensar? Porque nuestras kilocalorías, nosotros no evolucionamos con kilocalorías aseguradas. Nosotros no evolucionamos con un refrigerador al lado ni con un exceso evidente de kilocalorías reservadas. Y yo por pensar 3 días no me voy a morir. Claro. Tengo grasa hay para hacer pensar una ciudad entera con las reservas que tengo. Pero la cabeza no piensa así. La cabeza va a querer ahorrar kilocalorías. Entonces la vaya a hacer pensar. Si va a salir de la zona de confort, va a perder algo. Y además de eso la vas a hacer pensar. Entonces no lo voy a hacer. Me voy a resistir. Hasta que el sistema ya te empuja, hasta que llega un punto en donde, oye, ¿sabes qué? Ahora o cambio o me voy. Pierdo el juego, game over. Claro. Y eso está pasando hoy día con todas las industrias. Por cierto, la industria de fondos mutuos, la industria de los bancos, la industria de la universidad. Pero hay ejemplos que son todavía mucho más brutales. No sé, nosotros en Santiago de Chile, ustedes se fijan, el famoso es una ciudad creada como un huevo frito. ¿Ah? Una ciudad que tiene como polos, como núcleos, y después hay anillos. ¿Cierto? Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto se creó como anillos? Entonces, se crea con anillos porque Santiago siempre ha sido una ciudad de extranjeros, ¿ya? O sea, de gente que abandona su ciudad y se viene a Santiago, ¿ya? Y eso ocurrió por el salitre en el caso del norte. ¿Y por qué pasó? Porque nuevamente se creó el salitre sintético, hubo un cambio suficientemente extremo y grave, un Black Swan, un cisne negro, como dice Taleb, y eso obligó a la gente a venirse a Santiago. Y por el lado del sur, el tractor. En 1906 llega el primer tractor al campo. Todo el mundo decía, no, pero ¿qué tractor? No va a pasar nada con un tractor. O sea, vamos a seguir 100, 150 personas arando 1 hectárea. ¿Quién va a ocupar un tractor? Bueno, y el tractor llegó y ya sabemos, ya sabemos el desenlace de la historia. Y eso hizo que todo el sur tuviese que emigrar. Pero en ambos casos, y por eso digo que lo que está pasando hoy día es todavía más grave, porque en ambos casos la moneda de cambio era fuerza física. O sea, tú dejabas de empujar carretillas con tierra en el sur y venías a empujar carretillas con cemento a Santiago. Y dejabas de empujar carretillas de salitre en el norte y venías a empujar carretillas de cemento a Santiago. Digo, para que se entienda. Simplificando. ¿Cierto? Claro. Entonces, el cambio ya era muy violento, porque además de cambiar tu familia, tu entorno, era violento, pero no era tan violento, ¿ya? Hoy día el cambio creo que es mucho más violento, porque estamos pasando de vivir de acuerdo a habilidades, capacidades que nos permitían generar cierto nivel de recursos para vivir, y estamos siendo obligados a desarrollar habilidades completamente diferentes. Y ese yo creo que es un gran peligro, porque hay que ser
hay que ser realista y el 100% no va a poder adaptarse. Claro. Y entonces... Y aparte es la velocidad de adaptación. Claro, entonces... Es distinto adaptarse por 20 años que en un año y medio. Y entonces, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos con los que no se pudieron adaptar o no quisieron adaptarse? Entonces, hay en una sociedad polarizada, con migraciones extranjeras, con una tecnología que permite que la información discurra muy rápido, pero que no mide la calidad tampoco de la información. Entonces, yo creo que yo ahí me siento convocado un poco a generar información de calidad y convocado a formar, a ayudar a otras personas a adquirir habilidades que les sean útiles al mundo donde vivimos. Nosotros ahí en el podcast hemos hecho hartas clases de no solamente de inversiones, sino que de emprendimiento digital, de cómo se produce un podcast, cómo se abre un canal de YouTube, cómo se maneja una lista de correo, que son habilidades que hoy día son útiles. Claro. Todavía ChatGPT, no, o sea, si bien es cierto hoy día ChatGPT te puede leer un libro, te puede hacer guías, te puede resolver temas, pero todavía ChatGPT no puede grabar un podcast. Podría, pero sería aburridísimo. No tendría Entonces, sabor. ahí es donde quedan espacios. Y van a quedar espacios, o sea, así como se cierran muchos, también se abren otros. Sí, también. Sí. También En pasa. toda revolución no es que se elimine, sino se crean cosas nuevas. Claro. Destrucción creativa. Oye, Nico, para ir finalizando, nos queda la parte más personal, que como decía hace un ratito atrás, tú ya hablaste de tus inversiones, pero siempre nosotros nos gusta hablar de las experiencias buenas y las experiencias malas. Y siempre partimos por las malas, que suelen ser las más divertidas. ¿Tienes alguna que te acuerdes y te haga sufrir un poco? Sí, tengo varias. Ninguna que yo te pueda decir así como esta cuestión me traumó, me hizo perder, tuve muchos años recuperándome. No, Ya. no, en general yo soy bien averso al riesgo. No. ¿Ya? Pero sí perdí mucha plata con CFD. Ya, Yo les tengo mucho respeto. O sea, ¿Por el digamos, exceso de apalancamiento? claro, ¿Qué los pasó? contratos por diferencia. No sé, sí, pero ¿cuál fue la...? No, claro, pues todo. Pues. Pasó Todo, pasó de todo. Todo. Pasó de todo, sí, la cuenta se quemó. Todo lo que La lo cuenta- ha todo pasado, lo que iba a todo pasar. lo hemos La pasado. cuenta se quemó. La cuenta se quemó rápido. Afortunadamente, igual era una cuenta pequeña. Por eso te digo, no tengo estas historias Claro. que he escuchado por ahí de, Dramáticas, Sí. oye, millones, no, estoy hablando de poca plata, pero sí fue traumático, fue poco tiempo, haciendo puras estupideces, no, o sea, ¿qué te cuento? No sé, pues, entrar, abrir posiciones, seguir estos contenidos que incluso la misma plataforma pone a disposición y después seguir otras cuestiones en YouTube y tratar de imitarlas, pero no resultaron, y perdiendo plata, y entonces entraron en otras inversas como para no perder tanto, pero no, olvídate, o sea, todo Inventando mal, en el camino. todo ya mal, sé. todo mal. Así que a ese tipo de inversión no lo... Actualmente no le hago Ya, a ese tipo de inversión. Se aprende. Sí, de obvio. los errores, la idea de Eh, aprender. ¿Y del lado positivo, las buenas? Las buenas, yo creo que fueron una de las mejores. Fue una coincidencia y bueno, gracias también ahí a la familia, el comprar casa. Ya, yo soy de los que yo vivo en mi casa. Chao. ¿No? Esta cuestión de que no, tu capacidad de crédito y los... Chao, ¿no? Yo me compré la casa donde vivo todavía ahí. Esto fue el 2000, debe haber sido 2012, ponte tú que... Así que súper buen precio. Súper buen timing. Súper buena plusvalía y todo bien. ¿Ya? Tuvimos suerte porque fue un barrio que no conocíamos, que fue como... súper, obviamente ya existía el barrio, recomendado y todo, pero fue una apuesta igual y salió bien. Otra inversión importante es que ahora en retrospectiva yo creo que es súper importante la inversión en relaciones. Yo creo que invertir en tener un núcleo con relaciones razonables, con buena onda, con confianza, yo creo que es fundamental. Porque donde yo creo que más dinero se pierde es en la ruptura, en las peleas, ahí es donde más dinero se pierde.
Ahora, invertir harto en eso no te asegura nada tampoco, porque también puede pasar, pero sí yo invierto harto en tiempo, en experiencia, en viaje. Eso creo que también es una buena inversión. No financiera, pero protege el patrimonio. Y me encantó el concepto del libro Morir con Cero, que habla de la importancia de las experiencias, y la inversión en experiencia te entrega dividendos, y esos dividendos son recuerdos. Claro. Y yo estoy convencido de que es vital para la vida. Sí. Así que Sí. me gustó mucho ese concepto de inversión-retribución. Un amigo colombiano me decía, que tuve en el magíster, que ahora está trabajando en París, ahí Orlando, un saludo, me decía que te pueden quitar todo en la vida. Lo único que no te van a poder quitar son los recuerdos. Entonces, dedícate a juntar recuerdos, no juntar cosas. Ahora, todo tiene un equilibrio y al final este deseo de juntar recuerdos también es un propósito para ordenarse, también es un propósito para dejar de gastar en cosas que en realidad no van a aportar a ese propósito. También es un incentivo para tomar mejores decisiones y poder tener más tranquilidad para poder hacer ese propósito. Son equilibrios. Sí. La otra cosa que yo creo que me ha dado mucho resultado, que recomiendo en todas partes, es que el APB. Encuentro que el APB acá en Chile es una de las poquitas cosas inteligentes que van quedando, es el APB. Yo creo que es un beneficio, un 15%. Un global complementario. ¿Cachai? Claro, un global complementario. O sea, lo que pasa es que el APB te funciona... Hay dos rangos, ¿cierto? Yo ocupo el B, pero en el fondo como yo lo ocupo, me genera que todo lo que yo ahorre en ese APB ya parte con un 15% de ventaja. Que es muchísimo, porque además lo tengo en un fondo el más arriesgado, ¿no? Porque lo tengo a largo plazo. Y además, pero funciona, tiene hartas cosas positivas. Primero, funciona como un seguro de vida. Si yo no tengo seguro de vida. Si todo el mundo me dice, pero ¿cómo no tenéis seguro de vida? ¿Pero para qué? Si a mí me pasa algo, el APB sería. Así que funciona. Funciona como un fondo de cobertura frente a una necesidad, porque tú lo puedes retirar. Lo único que tienes que devolver el beneficio tributario, ¿no? Además, puedes correr y competir a la carrera de la jubilación anticipada, que es un buen negocio. Y además de eso, tiene este tema conductual de que sentís que estáis aprovechando un beneficio tributario, y la verdad es que, bueno, con todo lo que ha pasado, reafirma mi idea de que lata pagar impuestos. Y otra cosa que no va, digamos las cosas como son. Pospones impuestos. O sea, aparte que tienes un beneficio a la hora de aportar, al mismo tiempo, si vas haciendo reportafolio o cosas por el estilo, no se te va el global complementario de la ganancia. Queda empaquetada en el... No, claro, todo queda ahí. Entonces, está bueno. Encuentro como seguro, está bueno. Y está bueno para el futuro, ¿ya? Y bueno, y heredable. Entonces, no, encuentro que funciona súper bien. No todo ahí, por supuesto, que igual también hago harto de cartera, hago harto trading también. Hago harto trading, como swing trading, no con CFD, sino con posiciones físicas. Entonces compro harto acciones y ETF y las voy siguiendo, las voy comprando cuando cumplen ciertas condiciones que tengo, y las voy vendiendo cuando dejan de cumplir. Y también anda bien, y esa es la parte más lúdica, más entretenida o sea, es la que manejo. La más emocionante, sí, porque igual entretenido estar metido también en el barro. Sí, entonces totalmente. Esa es la parte más como... Y bueno, y Bitcoin también estoy ahí. Como decían muchas veces, todo esto, la parte más activa es para uno. Sí, pues, tiene ahí su beneficio. Entonces yo diría que esos son como los pilares que trato como de desarrollar. Maravilloso. Nico, nos pasamos un ratito, pero muy interesante, hasta filosofamos un poco, propósito de vida y todas estas cosas que nos encanta a nosotros también hablar. Así que te agradecemos que hayas participado del podcast. Seguramente en el futuro te invitaremos de nuevo porque da para mucho. Invitar a Jaime que se sume, que ahí nos enteramos que lo conocíamos entre medio, así que también un invitado futuro. Y bueno, y a todos ustedes que nos acompañan semana a semana, muchas gracias por estar acá escuchándonos, siempre con un invitado que nos entregue mucho valor, mucho contenido. Este fue el caso sin duda. Y síganos en las diferentes redes sociales, en Spotify, YouTube, también en Apple Store.
¿Apple Store se dice o Apple Podcast? Sí, pensé que estaba mal, así que me corrijo. Y bueno, muchas gracias Nico, gracias a todos los que nos siguen y compartan la información, felices de que se sigan sumando al podcast. Nos vemos en otro capítulo, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.